Shalom a todos, bienvenidos a la parashá de la semana, la explicación de la parashá de esta semana. Esta parashá se llama Terumá, la que corresponde a esta semana, y se encuentra en Éxodo capítulo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. La sección de Haftará o la sección de los profetas se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 26 al capítulo 6, verso 13. Y la sección de los evangelios se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 35 al verso 44. Justamente al principio de esta parashá comienza en hebreo de la siguiente manera y es de allí donde toma su nombre. La palabra terumá significa ofrenda, pero no cualquier ofrenda, era una ofrenda alzada. Dice así el primer y segundo versículo de esta parashá. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bene Israel vaikhu li terumá. De aquí toma su nombre esta parashá. En hebreo dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ahí en pantalla lo pueden ver, remarcado en rojo, la palabra terumá, que es de donde toma el nombre esta parashá. Comenzamos pues con el resumen de la parashá. El pueblo de Israel es llamado a contribuir con 15 materiales: oro, plata y cobre, lana teñida de color azul, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especias y piedras preciosas, con los cuales el Eterno le dice a Moshe: harán para mí un santuario y yo voy a morar entre ellos. En la cima del monte Sinaí, Moshe recibe las instrucciones detalladas sobre cómo construir esta morada para Dios, de manera de que pueda ser fácilmente desmantelada, transportada y rearmada durante los diferentes viajes del pueblo por el desierto. En el cuarto más interno del santuario, tras la cortina bordada artísticamente, estaba el arca conteniendo las tablas del testimonio, grabadas con los 10 mandamientos. En la tapa del arca había 2 querubines, tallados en oro puro. En el cuarto exterior se encontraba la menorá de 7 velas, o el candelabro de 7 velas, y la mesa sobre la cual se acomodaban los panes de los rostros, o los panes de la presencia. Las 3 paredes del santuario estaban formadas por 48 planchas de madera paradas, cada una de las cuales estaba recubierta en oro y sostenida por un par de bloques de plata. El techo estaba formado por 3 capas de cobertura. La primera, tapetes de lana y lino multicolores. La segunda, una cobertura hecha de pelo de cabra. Y la tercera, una cobertura de pieles de carnero y tahash. Es importante que mantengan en mente esta palabra: piel de carnero y tahash, porque lo hablaremos en esta parashá. En el frente del santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes. Una serie de cortinas de lino soportadas por 60 postes de madera con ganchos de plata rodeaban el santuario y el altar de cobre que se encontraba en su frente. Las cortinas estaban reforzadas por estacas de cobre. Y así finaliza el resumen de esta parashá. Ahí en pantalla pueden ver el esquema de la porción de esta parashá, el esquema de lo que aparece en la sección de la Torá y el esquema de lo que podemos encontrar en la sección de los profetas. Y llegamos entonces al punto que se va a tratar específicamente en esta parashá. ¿Qué era el tahash que cubría el tabernáculo? Este drash se basa en un estudio hecho por el doctor Rabbi Norman Solomon. Y te preguntarás quién es esa persona. El doctor Norman Solomon fue miembro, ya retirado, de pensamiento judío moderno en el Centro de Estudios Hebreos y Judíos de la Universidad de Oxford. Sigue siendo miembro del Wolfson College
y de la Unidad de Enseñanza e Investigación de Estudios Hebreos y Judíos de la Universidad de Oxford. Fue ordenado en el Jewish College e hizo su doctorado en la Universidad de Manchester. Es decir, que este estudio está basado en una base de información firme y veraz. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Qué era el tahash que cubría el tabernáculo? ¿Era animal? ¿Tahash? ¿O el tahash era algo vegetal o era algo mineral? La asiriología y la arqueología dan respuesta a una antigua pregunta. Y comenzamos con el primer punto. ¿Animales exóticos en el desierto? El Éxodo describe cómo se instruyó a los israelitas en el desierto para que hicieran contribuciones para la construcción del tabernáculo, lo que en hebreo se conoce como el Mishkan, dentro del cual habitaría la gloria de Dios, es decir, la kavod de Dios. Además de los metales preciosos, oro, plata, cobre, trajeron según lo mandado. Leemos en Éxodo capítulo 25, versos 3 al 5. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera de acacia. Y ahí termina el verso 5. Ahí en pantalla pueden ver cómo está resaltado la palabra que se tradujo como pieles de tejones. En hebreo es tehashim. Pero entonces, ¿qué son las pieles de tahash? Para ello tenemos que irnos al siguiente punto, que es significados de tahash en la Biblia. La palabra tahash aparece en 3 contextos diferentes en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Primero, se usa tahash como un nombre personal, ya que Tahash es el nombre de un hijo de la concubina de Nahor, Reumá. Lo pueden leer en el libro de Génesis capítulo 22, verso 24. Segundo, la palabra Tahash se utiliza para nombrar a una cobertura, la cual se usa para cubrir el Mishkan, el tabernáculo, y sus objetos. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, verso 5, capítulo 26, verso 14, capítulo 35, verso 7, capítulo 36, verso 19, capítulo 35, verso 23, y ahí en pantalla pueden ver los demás capítulos donde podemos encontrar el tahash como una cobertura. Y un tercer significado que encontramos en la Biblia para tahash es material para zapatos. En una parábola que leemos en Ezequiel, capítulo 16, verso 10, hace que el esposo, es decir, Dios, diga que le hizo a su esposa, es decir, Israel, zapatos de alta gama, después de encontrarla abandonada en el desierto. Dice Ezequiel, capítulo 16, verso 10, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Allí, tejón en hebreo es tahash. Pero también me gusta revisar varias versiones de la Biblia y esto nos va a ayudar a entender lo que viene más adelante. La primera versión que leímos fue Reina Valera 1960. Ahora quiero leerles la versión de la Reina Valera actualizada 2015. Dice: te vestí con un vestido de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. En esta versión no dice que el calzado era de tejón, sino que el calzado era de cuero fino. Es interesante y ya van a ver por qué con todo lo que vamos a comentar más adelante. Algo muy importante que quiero destacar es que en ningún momento quiero decir que la Reina Valera actualizada 2015 es mejor que la Reina Valera 1960. Usted debe aprender que es necesario, primero que nada, aprender hebreo o manejarlo de forma básica.
Segundo, aprender griego o manejarlo de forma básica, entender la base. Y tercero, es importante trabajar con varias versiones de la Biblia para comparar una con otra. Obviamente, versiones bíblicas que tengan un reconocimiento en la comunidad cristiana o mesiánica. Pero sea lo que sea el Tahash, debe ser adecuado para cubrir el Mishkan y sus objetos, así como un material para hacer zapatos de calidad. Y pasamos al siguiente punto, que se llama la Septuaginta y Josefo, azul jacinto. Nuestra primera fuente de interpretación de la palabra Tahash es la Septuaginta. Recordemos que la Septuaginta es la traducción al griego de la Torá hebrea o del Antiguo Testamento hebreo. Es la primera traducción al griego que se conoce y es una traducción muy famosa que se utiliza para justamente este tipo de estudios que vamos a hacer. La traducción del Pentateuco al griego se remonta al siglo III antes de Cristo. Es muy importante esto. La Septuaginta es una versión bíblica en griego muy antigua, incluso antes de la venida del Mesías. A lo largo de Éxodo y Números y en Ezequiel, la Septuaginta traduce consistentemente la palabra Tahash por derivados de jacinto, que en griego se pronuncia hakinthos. La palabra en hebreo orot tehashim, que normalmente se traduce como pieles de tejón en el español, en la versión de la Septuaginta, cuando vamos a traducir el griego al español, resulta que se traduce como pieles de jacinto, dermatá yakínthina. Es decir, cuando en el hebreo dice orot tehashim, el griego dice dermatá yakínthina, pieles presumiblemente de cabras u ovejas teñidas del color de los jacintos, que es una planta. El Tahash, entonces, no es un animal, sino un tinte. El historiador Flavio Josefo también enumera entre los materiales provistos para el tabernáculo los pelos de cabra y pieles de oveja, algunas teñidas de azul, o lo que es en griego yakinthos. Lo pueden leer en su libro, el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, 102. Entonces resulta que nosotros, al utilizar la Septuaginta y los escritos de Josefo, podemos entonces identificar y aclarar qué es lo que significa Tahash. Ya vemos que significa pieles de jacinto, es decir, pieles de color de la planta jacinto. Pasamos al siguiente punto. Hablemos del color de los jacintos. Los jacintos son nativos del Mediterráneo oriental y cuando se encuentra de manera silvestre, a diferencia de nuestros cultivares modernos, rara vez se encuentran de color rojo o blanco, sino que varían en color desde el azul violeta hasta el púrpura azulado. El azul jacinto era un tinte antiguo bien conocido, el cual era hecho no de la flor, sino de una sustancia extraída de los moluscos y que se procesaba para producir el mismo color al de la planta de los jacintos. Sin duda, durante generaciones, los judíos en Alejandría y en otros lugares de la diáspora, donde quiera que se leyera la Torá en griego, se nutrían de esta traducción para imaginar láminas de cuero azul jacinto que cubrían el Mishkan y que los levitas usaban para envolver sus utensilios para el transporte. Entonces ahí en pantalla van a poder ver imágenes de cómo es la planta del jacinto. Y pasamos al siguiente punto, porque por algo se coloca allí en la traducción como que si el Tahash fuera un animal. Y el siguiente punto se llama interpretaciones rabínicas, la introducción de animales.
Los rabinos talmúdicos ofrecieron una serie de interpretaciones para el Tahash. Leemos en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Shabbat 2.3, donde se analiza el problema del Tahash en el contexto de discutir una cuestión de pureza en la tienda. Es decir, allí los rabinos también estaban discutiendo sobre qué era el Tahash. Rabí Eleazar preguntó: ¿se puede hacer una tienda de la piel de un animal inmundo? Es decir, ¿transmitiría esta piel y estaría sujeta a la impureza como una tienda de campaña normal? Porque dice, no está escrito en Éxodo capítulo 36, verso 19, pieles de Tejashim. Eso lo encontramos en el Talmud Yerushalmi. Ellos mismos se preguntaban, ¿puede ser un animal impuro el Tahash? Porque ellos tenían también esa duda sobre qué era el Tahash. Como es bien sabido, la impureza puede transmitirse a una persona u objeto simplemente estando bajo la misma tienda, es decir, estando bajo la misma cobertura. Se puede transmitir la impureza de una persona u un objeto con la fuente de la impureza, es decir, tú estando en una tienda o en una cobertura en el mismo lugar donde está la fuente de la impureza. Según estudios de la Torá, indican que esa fuente de la impureza, si tú estás bajo la misma cobertura, te puede transmitir la impureza. Entonces la pregunta de Rabí Eleazar era que sobre si una tienda hecha de la piel de un animal impuro volvería impuro todo lo que hay debajo de ella. Sí, en este caso estamos hablando del Mishkan. Si la piel con la que iban a cubrir el Mishkan era de un animal impuro, como lo es ciertamente el tejón, porque no tiene pezuña hendida para empezar por allí, entonces la preocupación de ellos era que si era un tejón o un animal impuro el Tahash, entonces eso podía volver impuro todo el Mishkan. El Talmud intenta resolver la cuestión haciendo referencia al uso de pieles de Tahash para cubrir el tabernáculo o la tienda de reunión. Si las tiendas hechas de la piel de animales impuros realmente tuvieran ese efecto, pues entonces esto no volvería impuro a todo el Mishkan. Era la preocupación de los rabinos que estaban preguntándose en ese tiempo. Entonces el mismo Talmud luego ofrece tres respuestas sobre qué era el Tahash. Rabí Yehudá dice que el Tahash era iancinón, es decir, era más o menos como un color violeta, y era llamado así por su tinte. Esta es la primera respuesta que ofrece el Talmud. La segunda respuesta la ofrece Rabí Nehemías, que dijo: el Tahash era la piel de la comadreja, o lo que también se conoce como armiño, importada por los Axeinoi, que eran un pueblo que vivía alrededor del Pontus Exenus y que estaba involucrado en el comercio de pieles. Tenemos la segunda respuesta. Y los otros rabinos dijeron que el Tahash era un animal limpio y que vivía en el desierto. Entonces allí tenemos que ellos estaban discutiendo y no se ponían de acuerdo sobre qué era el Tahash. Recordemos que estamos hablando más o menos de los periodos de la venida del Mesías. En ese periodo de tiempo se estaba formando lo que es la ley oral, que más adelante se compiló con lo que es el Talmud, pero ya en ese tiempo existía la duda de qué era el Tahash. Entonces la opinión de Rabí Yehudá está de acuerdo con lo que dice la misma Septuaginta y lo que dice Flavio Josefo, que leímos anteriormente, de que el Tahash es un tinte y las pieles que se tiñeron eran de un animal kosher, de un animal puro. La respuesta de Rabí Nehemías es desconcertante, que fue el rabino que dijo de que el Tahash era una comadreja, porque el armiño o la comadreja ciertamente no es un animal kosher y por lo tanto eso no parece responder a la pregunta de qué era el Tahash. Pero cabe destacar también que la tercera posición, que era lo que decían los otros rabinos, resuelve el problema postulando, o más probablemente inventando, que era un animal kosher que vive en la naturaleza. Entonces allí vemos que ya en ese tiempo existía la duda y que uno de los rabinos acertó con respecto a lo que decía
la Septuaginta y cómo lo interpretaron los rabinos que tradujeron del hebreo al griego la Septuaginta, la Torá, y también está de acuerdo con lo que dice el historiador, el famoso historiador Flavio Josefo. El Tahash era un tinte. Incluso, y esto lo coloco como punto adicional, hay algunos rabinos que decían que el Tahash era un animal mítico y ya extinto, parecido a un unicornio. Entonces, hay que entender cómo es el proceso de formación del Talmud y qué tipo de cosas podemos encontrar en él. Vemos en el Talmud que los rabinos discutían sobre muchos temas y que muchísimos temas no coincidían. Ellos mismos no llegaban a una conclusión o no se ponían de acuerdo. Esto es importante saberlo, ya que mucha gente erróneamente lee el Talmud y de repente en algún sitio encuentra que un rabino dijo algo, pero esa persona quizás no sabe que en otra parte del mismo Talmud otro rabino sobre ese mismo tema dice otra cosa. Entonces es importante saber esto. Pero, volvemos al tema, entonces había rabinos que efectivamente y correctamente decían que el Tahash era un tinte. La Septuaginta dice que el Tahash era un tinte. Y Josefo, Flavio Josefo, el historiador, también afirma de que el Tahash era un tinte. Las pieles bordadas son, desde muchos puntos de vista, el material ideal para cubrir un tabernáculo. Son estéticamente agradables, son aptos para la realeza, son fuertes y resistentes al sol, la lluvia, el polvo y probablemente también eran resistentes a las flechas. Ha llevado un par de miles de años desentrañar este misterio sobre qué es el Tahash, pero la respuesta parece ser que no fueron necesarios tejones, focas, delfines o unicornios para construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Al igual que muchos de los elementos de la cuenta que se hace para la construcción del Mishkan, el Tahash era un producto de lujo estándar en el antiguo cercano oriente. Y es aquí donde vuelvo y les repito que es importante conocer la base del hebreo, conocer la base del griego, porque ciertamente en la traducción que se hizo en este punto en la Reina Valera 1960, lamentablemente hay un error. El Tahash no era piel de tejón, el Tahash era piel con un tinte, como ya leímos, un tinte del color parecido al color de la flor de jacinto. Bien, y como último punto a tratar en este drash sobre la parashá de la semana, vamos a hablar un poco acerca de la sección del Nuevo Testamento que corresponde a esta parashá, que ya leímos anteriormente. Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 12, verso 35 al verso 44. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte leemos que mientras estaba enseñando en el templo, Jesús, Yeshua, respondiendo decía: ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo o el Mesías es hijo de David? David mismo, mediante el Espíritu Santo, dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Vamos a comentar un poco sobre este primer extracto que leímos de la sección del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Primero, Jesús, Yeshua, estaba citando el Salmo 110, verso 1, para mostrar que David consideraba que el Mesías sería el Señor y no solo su hijo. Los líderes religiosos no entendían que el Mesías sería mucho más que un ser humano descendiente de David. El Mesías sería Dios mismo en forma de hombre. La pregunta de Yeshua evidenció la ineptitud e ignorancia de los líderes religiosos judíos con respecto a lo que en la Torá se enseñaba sobre la verdadera naturaleza del Mesías. Cuando llaman
era el Mesías, hijo de David. Esto comúnmente es un título mesiánico, incluido en la enseñanza normal de los escribas. Los líderes religiosos estaban, y aún hoy están, convencidos de que el Mesías no sería más que un ser humano, por lo que hallaban este título apropiado para él, hijo de David. ¿Cómo es eso de que David mismo le llama Señor al Mesías? Yeshua o Jesús interpretó para los fariseos, como ya dije anteriormente, el Salmo 110, verso 1. David jamás había llamado Señor a uno de sus descendientes. Y es por esto que podemos decir que el Mesías es algo más que el hijo de David. El Mesías es también el Hijo de Dios. Yeshua, Jesús, estaba proclamando la deidad del Mesías y por consiguiente la suya misma. Pasamos a leer la segunda parte de esta sección de El Brit HaHadashah y dice: y en su enseñanza decía: guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Y vamos a comentar esta sección. Jesús, Yeshua, de nuevo puso al descubierto los motivos impuros de los líderes religiosos de su tiempo. Estos, la mayoría de las veces, dependían solamente de la hospitalidad de los judíos devotos. Algunos se valían de esta situación para explotar al pueblo, engañaban a los pobres en todo lo que podían y se aprovechaban de los ricos. Por supuesto, no todos ellos hacían esto, pero había un número importante de líderes religiosos que se dedicaban lamentablemente a esto. Fingían espiritualidad para ganar prestigio, reconocimiento y respeto. Debemos tener mucho cuidado en que nosotros, que tenemos la responsabilidad de instruir a aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje, no caer en esta misma situación de la que estamos hablando. Fingir espiritualidad para ganar prestigio, reconocimiento y respeto. Y usar a nuestros hermanos. Eso no debemos hacerlo. Cuando Jesús, Yeshua, les dice guárdense de los escribas, esto quiere decir que debemos mirar o ver. Y esto a su vez implica la idea de nosotros estar atentos y en guardia contra la mala influencia de los escribas. ¿Qué quiere decir cuando decía que ellos llevaban largas ropas? Esto quiere decir una capa larga y holgada que esencialmente presentaba a su usuario como un devoto y renombrado estudiante. Y en cuanto a las salutaciones, quiere decir aquellas felicitaciones especiales para quienes gozan de títulos de honor. Esto era lo que ellos amaban. Los verdaderos seguidores del Mesías no se distinguen por sus actos aparatosos o de gran pompa. Leer la Biblia, orar en público y cumplir con los servicios que se realizan en la congregación puede ser una simulación si la intención es ser visto y honrado por ello. Mucho cuidado en caer en esto. Debemos procurar que nuestras acciones concuerden con nuestras creencias. Debemos vivir para el Mesías, aun cuando nadie nos vea. Es decir, debemos ser íntegros cuando nos ven como cuando no nos ven. Y la última sección de el Brit HaHadashah, el que vamos a comentar, correspondería ya a la última parte del libro de Marcos, capítulo 12, versos 41 y 44, y dice así: estando Jesús, Yeshua, sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas, de poco valor, o lo que también se conoce como
2 blancas. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Comentemos esta sección. En el templo había varias arcas, donde la gente podía echar dinero. Algunas eran para recoger el impuesto del templo que debían pagar los varones judíos, y habían otras que eran para ofrendas voluntarias. Eran unos receptáculos en forma de trompeta que estaban en las paredes del atrio de las mujeres. A los ojos del Señor, esta pobre viuda dio más que todos los demás juntos, a pesar de que su ofrenda fue por mucho la ofrenda más pequeña que se dio. El valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino el espíritu con que esa ofrenda se da. Una ofrenda que se da a regañadientes o por buscar reconocimiento pierde todo su valor. Cuando usted dé, recuerde, las ofrendas de cualquier cantidad agradan a Dios cuando se dan con gratitud y espíritu de generosidad. Hablemos de esas 2 blancas que dio la viuda, para que tengamos más o menos una idea de cuánto fue lo que dio para su tiempo. Una blanca era una moneda pequeña de cobre, la cual era la de más baja denominación en uso. Esta sería el equivalente a un octavo de centavo de dólar actualmente. Marcos hace una equivalencia de la blanca a la moneda romana de más baja denominación, un cuadrante, que era el equivalente a un 64avo de un denario, es decir, un denario divídelo entre 64 partes. Y un denario, que era el 64 completo, en los 64 pedazos completos, era el equivalente al pago de un día de salario en ese tiempo. Entonces calculen cuánto de poco pudo dar esa viuda, pero era todo lo que tenía para su sustento, y aún así lo dio como ofrenda en el templo. Y eso tampoco, tan mínimo que dio, dice Jesús, Yeshua, que era de mayor valor que todo el oro que pudieron haber traído los otros que daban de su abundancia, mientras que ella dio todo lo que tenía. ¿Y qué quiere decir cuando dice que ella dio todo su sustento? Esto también podría ser traducido como que ella dio todo lo que tenía para vivir. Esto significa que ella ya no podría comer hasta que no consiguiera más dinero. La viuda ejemplificó la ofrenda que en realidad era un sacrificio. Bien, y así terminamos de comentar la sección del Brit HaHadashah que corresponde a esta parashá. De verdad esperando que haya sido de mucha bendición toda esta información, todo este drash, toda esta exposición que se hizo para la gloria de Dios primeramente y para el mayor entendimiento de la comunidad hacia la palabra de Dios. Que tengan todos un Shabbat Shalom de bendición, de paz, de alegría, y que el Todopoderoso nos llene de sus bendiciones y que nos acompañe en cada paso que demos. Shabbat Shalom.